informe del CEPA, donde advierten que hubo al menos 160.000 despidos durante el primer semestre de este año, ¿sí? Pero además también arrojó otros datos referidos a la industria, a cuestiones tarifarias y muchas cuestiones también de consumo, ¿no?, que hacen a la economía del día a día. Y para poder hablar de este tema, ya lo tenemos en línea. Todavía no. Bueno, mientras les voy adelantando un poquito bien de qué se trata, porque como les decía, la situación laboral en el primer semestre del año, que fue elaborado por el CEPA, arroja que como resultado de las políticas del nuevo gobierno de Javier Milei, se produjeron al menos 160.000 despidos entre el sector público y el sector privado. El relevamiento también señala que una muy alta proporción de las pérdidas de fuente de trabajo se produjeron en la construcción y en la industria, ¿sí? A causa principalmente de la paralización de la obra pública y también de la caída en el consumo provocado por el ajuste brutal que se hizo durante este año. Ahora sí, ¿está conectado? Bien, lo voy a presentar entonces. Les adelanté que estaríamos en comunicación con Hernán Lecher. Él es director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Es magíster en Economía Política y yo me voy a atrever a decirle que también es un divulgador de economía en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. ¿Cómo andás, Hernán? Bienvenido a Radio Universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que estás un poco apretado con los tiempos, pero nos interesaba hablar sobre este nuevo informe, ¿no?, del CEPA, que arroja este dato alarmante de del primer semestre del año. ¿Nos podés contar un poquito cuáles son esos datos, cómo fue este relevamiento? En general los datos de nuestro relevamiento, de los relevamientos oficiales o los datos oficiales más o menos dan los mismos resultados. Son una pérdida de puestos de trabajo de entre 170 y 180.000 puestos de trabajo menos. Estamos hablando del empleo registrado estrictamente, que es el que podemos naturalmente medir con este tipo de mediciones. El INDEC medirá o mide desocupación, que incluye todo, pero en este caso estamos hablando de eso. Tenés una cantidad importante en puestos de trabajo del sector público, pero mayoritariamente el sector más afectado es el del sector de la construcción, secundado por industria y comercio. El sector de la construcción está ligado a la caída de la obra pública y en general que la gente no tiene plata, porque entonces suspende o deja de hacer alguna obra, algún arreglo en su casa, y en paralelo el segundo efecto importante es por la caída del salario en términos reales, se consume menos, caen las ventas, y ahí ya no del sector construcción en términos generales, y eso va acompañado de una caída de la producción naturalmente. Por eso tenemos por un lado construcción y en paralelo comercio e industria, si querés, ¿no? Hoy se viralizó una nota que le hicieron a Eduardo Serenellini, ¿no?, donde hace una especie de análisis sobre el resultado de la economía, y él habla de un sinceramiento del consumo, ¿no? Como que en realidad se consumía dentro de una mentira. ¿Cómo responderías a esto? Bueno, de la saga de González Fraga y demás, ¿no? Es decir, había que hacer un ajuste, había que hacer correcciones cambiarias, y ahora ni el ajuste tenía que ser con esta ferocidad y mucho menos con estos actores que fueron los que finalmente sufrieron el ajuste. Es decir, los jubilados son la casta, ¿no? Entonces, esa cuestión es una justificación de que te dice nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, tenemos que vivir mal o tenemos que ajustarnos al cinturón, pero no hay, esto no es generalizado. Cuando vos ves, de hecho, las primeras medidas del gobierno fue la liberalización absoluta de los precios en todos los aspectos. Después chillaron por las prepagas, pero las telecomunicaciones aumentaron 365% interanual. Entonces, ahí no no vale el mismo análisis de Serenellini, ¿no? Es decir, nosotros sí, pero hay como hijos y enterados, digamos.
Hay algo interesante en esto que mencionabas que tiene que ver con este rol que en un momento fue como, bueno, liberamos todo y de repente vimos que se nos fue un poco de las manos con algunos sectores que históricamente especularon siempre, ¿no? Y las prepagas fueron un ejemplo de qué pasa cuando se les da demasiada manija, ¿no? Y de alguna manera el Estado tuvo que intervenir. Con el discurso, por un lado, de Javier Milei, que uno creería que, bueno, no, se corre a un lado, no vamos a intervenir. Sin embargo, parte del gobierno decide sí hacerlo. ¿No crees que hay como una especie de contradicción a veces entre el discurso del oficialismo, específicamente de Javier Milei, y después lo que llevan a cabo sus, en este caso, Caputo, ¿no? Pero el discurso de Milei, ahí es un poco más sutil la diferencia. Milei, algunos dicen, bueno, pero nos dijo que iba a ser la motosierra. Es verdad. Ahora, la motosierra se supone que era para la casta. Y la verdad que el ajuste lo pagaron los salarios en términos generales. 16% de caída en términos reales de los salarios del conjunto de los sectores. Entonces, fue lo que dijo Serenelini. No teníamos que vivir así, tenemos que vivir con menos guita, y todas sus políticas son tendientes a eso. El RIGI, a mí me parece interesante que Serenelini diga eso, porque expresa lo que realmente piensa y la vocación que tiene el gobierno. Es un gobierno que te dice una cosa, al día del siguiente te puede decir otra, que Adorni puede poner cara de póker y negar lo que está viendo delante de sus ojos. Así que se ha destrozado la palabra, si querés. Así que es difícil de responder un poco tu pregunta en el sentido de si unos dicen una cosa y otros dicen otra, sí, qué sé yo. Supuestamente no le tenemos que decir nada a la selección, pero cuando la vicepresidenta le sale a bancarlos, entonces tenemos que ir a pedirle perdón a la Embajada de Francia, por poner un ejemplo no económico. Claro. Es una serie de contradicciones absolutas, ¿sí? Es muy difícil analizarlo desde la razonabilidad. Lo que digo es, más allá de las declaraciones de unos y otros, yo me trato de aferrar a los hechos. Y los hechos dan cuenta de que el ajuste finalmente lo pagaron estos sectores que te decía. Los jubilados lo pagamos buena parte de toda la sociedad cuando nos quitaron los subsidios a las tarifas en el último mes, en el mes de junio, al N2 y 3, de ir a los clase media que hacen baja. Lo pagó la gente de la construcción y muchos trabajadores y trabajadoras de la construcción que se quedaron sin laburo, lo pagaron muchos docentes cuando les cortaron el FONID de todo el país, no solo, no sé, de la región metropolitana, sino de todo el país. También buena parte de la salud, en las no transferencias de nación a las provincias. Bueno, en fin, eso es la gente. Y lo pagaron los trabajadores del sector público, cuando los salarios no acompañaron la inflación. Además, sucedió a la par de una retracción del poder adquisitivo de los trabajadores del sector privado, por esto que decía antes, por la liberalización absoluta de lo que tiene que ver con los precios, pero no así con los salarios. El Ministerio de Trabajo, perdón, la Secretaría de Trabajo, ibas con un acuerdo donde los salarios le ganaban a la inflación estimada, te boleteaba el del acuerdo. Así que, digamos, hay una decisión muy clara, insisto, como muchas veces lo negaron, me parece interesante que digan, miren, nosotros creemos realmente que a la gente le tiene que ir mal, gente común y a pie, no a los grandes empresarios, pero a la gente le tiene que ir mal, porque ese es nuestro plan. Yo lo dije el año pasado y me tildaban de que boicoteaba la campaña de Milei, pero bueno, qué sé yo. Bueno, también hay una situación real que también la expuso un poco, por ejemplo, el ministro de Economía, ¿no? Que habló de que hay una falta de confianza, que él siente que hay una falta de confianza hasta de los propios, ¿no? De hecho, sacaron a propios asesores del gobierno por decir en canales de televisión que sentían que esto no iba a mejorar. Hay como una especie de desánimo hasta en el propio gobierno. Yo lo que creo es que, a ver, a mí me pasaba hace 3, 4, 5 meses atrás que uno decía esto mismo y me atacaban con una ferocidad fenomenal. Hoy no me pasa. Más allá de los trolls, ¿no? Estoy hablando de la gente común que votó a Milei. No me pasa. Pasa. Bueno, no pasa porque no hay nada para defender. Hace unos días vos sabés que por el canal nosotros hacemos investigaciones de sectores de actividad,
es un poco la tarea que a mí me toca dentro del canal, de sectores de actividad, cómo se ven afectados por las políticas, bueno, cómo están viviendo este momento. Sí. Estábamos haciendo muebles, así que fuimos a la calle Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, y uno de los dueños de los comercios, pregunté si le podía entrevistar, me dije, sí, pero yo voté a Milei, sí, decí lo que quieras, no hay problema. De hecho salió en la nota, y le pregunté cómo venía la cosa, me dijo, bueno, las ventas están muy magras, me cayeron 50%, y bueno, ¿vos hace cuánto te dedicas a eso? No, 30 años, algo así, me dijo, un montón, sí, y bueno, ¿y cuánto te fue bien? Bueno, yo tenía 3 comercios, me dice, y ahora uno, único, me dice, mira, ¿y cuándo cerraste los otros 2? Y hace un mes y medio. Bueno, la verdad que la situación era absolutamente brutal. Esa persona, igual simpatizante de Milei y seguía simpatizando por Milei, me queda grande analizar por qué y cómo es ese intríngulis, porque la verdad casi me arma una embolia cerebral para tratar de entender cómo una persona hace 30 años pasó el 2001, imagínate, un montón de situaciones, y había cerrado 2 comercios y seguía apoyando la política del gobierno, no sé, me pareció muy raro, pero seguía apoyándola. Ahora, la realidad era muy contundente. Obviamente, esa persona no osó defender la política de Milei, era casi profesión de fe lo que hacía, y así me lo dijo, porque la política le está haciendo daño visceral, así que la charla fue no solo muy amena, sino que básicamente todo lo que yo le preguntaba confirmaba el daño que la política de Milei le hacía a su propio sector, a pesar de que, de nuevo, casi por una especie de profesión de fe, seguía teniendo confianza en Milei. Algunos te responderían a eso, obviamente que necesitamos un análisis más sociológico, ¿no? Esto que decías de poder Sí, por comprender eso. lógicamente esto, pero algunos dirían, ¿no? Bueno, son esos 20 años de demasiado presencia estatal y de peronismo. Bueno, qué sé yo, van a encontrar una razón siempre, alguna explicación le van a encontrar. A mí lo que me parece, y eso es materia de debate. Ahora, lo cierto y el dato concreto es que a esa persona que se dedica a producir y vender muebles le está yendo mal. Ujú. Y me parece que ahí hay un mandato incumplido, porque no es lo que se le había prometido al conjunto de la gente. Después uno puede encontrarle la explicación que quiere y demás, pero esa persona, cuando lo votó, estoy seguro que lo votó pensando que le iba a ir mejor. Totalmente. Y Eh, ahí hay un mandato incumplido. y veremos, veremos de acá adelante qué sucederá con eso, pero bueno, sí, esa es la realidad es una, y los números lo reflejan. Cambiando un poquito de tema, la última de las últimas preguntas que te voy a hacer, tiene que ver con esta última noticia que se conoció respecto, medio que a la fuerza, ¿no? De que contaron, Caputo contó que se habían llevado oro a Londres, ¿no? Para que genere intereses. Creo que no se entendió, no se comprende muy bien esto. Y por otro lado salieron a decir que había una probabilidad de que fondos buitres se quedaran con eso como parte de un embargo. ¿Eso puede suceder? Sí, claro. Hay una cuestión, a ver, en realidad lo tendría que responder un jurista con inserción en temas internacionales. Eh, pero básicamente cualquier acreedor que se considere que hizo un juicio, en este caso, no sé, los que están reclamando por YPF, en realidad tiene una deuda que es del Tesoro, Ujú. según la sentencia que dijo Loretta Prest. Con discusiones, yo no solo expresa la lógica del mundo este, truchísima, donde estos tipos pueden olvidar absolutamente de las leyes de Argentina y no les importa nada, deberían aplicar las leyes de Argentina, hacen lo que se le dan la gana. Digo Loretta Presca, es un escándalo, es una vergüenza absoluta. Acá el oficialismo y todo eso, como están enamorados de los yanquis, no dicen nada, ¿no? Pero bueno, pero al margen de esa cuestión, las sentencias contra el Tesoro. Lo que pasa ¿qué pueden decirle o van a intentar, creo yo, los acreedores? Decir, mira, en realidad el oro es del Tesoro, pero el Tesoro es como la contracara, perdón, es del Banco Central, pero el Banco Central es la contracara del Tesoro. Y van a decir, mira, si no ves que están siempre juntos, Caputo con Pausili, qué sé yo, se van a aferrar a algún hecho para tratar de ajustar eso, ¿no?
Lo raro, lo raro que circula alrededor de esto que no se informó, ¿no? Que hubo una denuncia por parte del sector de la bancaria, de Palazzo, que después determina que él en un programa de radio termina admitiendo esta situación. Digo, pero hay toda una especie de acto medio a oscuras, ¿no? De llevar Obvio, lo hicieron a escondidas, ese es el claro. problema más grave, porque después que vos hagas algo o no algo con el oro es materia de discusión, si te deja una inversión, otra inversión te deja plata o no te deja plata. El problema no es ese, el problema es que lo hiciste a escondida y el problema es que el riesgo de embargo. Y eso genera Entonces, más dudas, de hay que hecho. poner, bueno, sí, claro, sí, sí. Ahí estaría un poco el conflicto. Hernán, sé que ya estás apurado, así que te voy a cortar. Lo único que te voy a preguntar es esta nueva sección que armaste en la radio, que es Dulce de Leche. ¿Qué? ¿Te volviste romántico ahora? No, no, lo hago hace mucho tiempo, lo subí a mis redes nomás, Me encanta. pero en realidad tiene una historia. Yo hago radio en las 7:50, hago obviamente economía, pero el programa tiene una sección que se llama Mi Piace, que es, elige una canción, promediando el programa, se elige una canción, entonces cada uno de los que estamos en el programa siempre elegíamos. Y cuando me tocaba a mí, yo contaba siempre una historia, pues me aburría elegir una canción porque mi piace, para que mi piace, digamos, ¿no? Sí. Entonces contaba una historia, decía, elijo esta canción porque un día pasó así, así, y terminaba contando historias, este, de en general, no solo de amor, en general, de amor amplio, diría, en el sentido que vale todo. Y, y terminó derivando en una sección específica que se llama Dulce de Leche, obviamente jugando con mi Me apellido, encantó. me resulta muy divertido. Así que para ustedes y para todos los oyentes y oyentas que están escuchando, hay un Instagram que se llama Dulce de Leche Radio, o si no me escriben a mí Me y me encanta. cuenten la historia, porque las historias no las invento yo, son historias de gente que, que me manda su historia y elige la canción. Yo Mu- la cuento nada más, siempre le agrego alguna cosita porque bueno, me aburro. Musicalizando historias de amor, me encanta. Bueno, ahí lo pasamos para que te cuenten la historia entonces. Hernán, gracias. Abrazo grande para ustedes. Un beso. Ahí estamos hablando con Hernán Letcher, que es director del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, magíster en economía, divulgador de economía, y estamos comentando, ¿no? Según este nuevo informe que arrojó el CEPA, de este dato que denuncia, vamos a decirlo, porque es una denuncia, de 160.000 despidos durante el primer semestre de 2024, que de alguna manera también es un reflejo de lo que está sucediendo, lamentablemente a contraposición de los discursos de superávit, ¿no? Cuando a veces te dicen que está todo bien y que bueno, los números dan, pero en el medio pasan cosas, la gente que se queda sin trabajo, la gente es despedida, no llega a fin de mes, no puede pagar tarifas y se le está complicando cada vez más.